Grecia dijo no al ajuste. Referéndum en Grecia y acá. Este color indica que el no vence y es contundente. Casi 62% dice no al ajuste, a un pedido que había hecho la Troika. We are Greek, we feel proud. Well, it's all very exciting. It makes us feel very hopeful. Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Un día en el cual cambia casi el mapa de Europa a nivel político y social porque este virus antineoliberal se multiplicará en otros países muy rápidamente, especialmente en España en las próximas elecciones en pocos meses. Y se pondrá un fin a la austeridad y al experimento ultraliberal que estamos viviendo en los últimos 5 años. La gente a veces puede desafiar a los poderosos democráticamente y puede ganar. Es hora de elegir hacia qué Europa caminamos y es hora de que cada uno aclare con quién está, si con los especuladores financieros o con los derechos de la gente. Tweets de Cristina Fernández. Grecia, rotunda victoria de la democracia y la dignidad. El pueblo griego le ha dicho no a las imposibles y humillantes condiciones que se le pretenden imponer para la reestructuración de su deuda externa. No se le puede exigir a nadie que firme su propia acta de defunción. Aún resuenan las palabras del presidente Kirchner en la Asamblea General de ONU del año 2003. Los muertos no pagan sus deudas. El pago de la deuda se torna una verdadera quimera. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos. Resulta paradójico y casi ridículo que se pretenda que paguemos nuestra deuda y al mismo tiempo que nos impida comerciar y vender nuestros productos. En nombre del pueblo y del gobierno argentino, toda nuestra solidaridad con el valiente pueblo griego y su gobierno. I'm very happy and very proud. What do you think Greece has achieved? Independence. We shall not be slaves. We shall be free people. A free people, and we deserve that. A part of Europe? No. A part of the Eurozone? No, why? Es que hay un terrorismo mediático. Lo que le están diciendo a los griegos desde Europa, los partidos de derecha, los políticos de derecha, los organismos internacionales, los grandes medios de comunicación, es que si gana el referéndum Alexis Tsipras, se caen de Europa, dejan el euro, no va a haber dinero en los bancos. Y claro, esto mete miedo. En el diario alemán Hassenblatt, ¿suicidio o pago de deuda? Imagen del primer ministro griego Alexis Tsipras con un arma en la cabeza. Yo creo que va a salir el sí. Yo creo que esto es una opereta, es un teatrillo que está haciendo Tsipras. Él, para contentar a las bases de su partido, ha convocado el referéndum, pero yo creo que él sabe que va a salir el sí, sabe que el sí le conviene a Grecia y esto es, insisto, un teatrillo barato. El gobierno de Syriza está hace 5 meses nada más. Lo que están tratando de salvar es la hecatombe y la crisis que dejaron gobiernos que siguieron las políticas neoliberales. No es responsabilidad de este gobierno. Pero esa es otra operación, hacer creer que es culpa de Tsipras, si pasa algo mal o si hay una situación más grave de acá en adelante, la culpa es de Tsipras, cuando en realidad no lo es. Guillermo Nielsen, negociador de la deuda externa argentina, acá dijo esta semana que este era un gobierno populista que estaba hace 1 año y pico, 2 años. ¿Cómo está viendo el tema de Grecia? A mí me parece que acá hay un gobierno populista al cual se le fue la mano. ¿Cómo va a ser un referéndum? ¿Pero cuánto hace que está el gobierno populista? El gobierno populista, y 1 año y pico, van a ser 2 años. 1 año y pico, van a ser 2 años. Cuando está hace apenas 5 meses. El 25 de enero empezó. Claro. Me parece que en Grecia se le presentó el dilema de que les exigía a un gobierno que había llegado con el mandato popular de terminar con el ajuste permanente, de terminar con la condicionalidad, con
la austeridad, con todo eso que le habían impuesto. Ya no era planes de ajuste en Grecia, ¿no? Claro. Ya han bajado todo, despido de empleados públicos, baja del salario mínimo, baja de jubilaciones, privatizaciones, les querían hacer privatizar. Uno piensa en Grecia, en ese archipiélago con las islas, les querían hacer privatizar las islas, vender las islas al gobierno para juntar plata y pagarle a los acreedores. Por el caso nuestro, lo tenemos todavía por Singer. Es como que ahora nosotros vendiéramos, no sé, Tierra del Fuego para pagarle a Singer. Lo que está pasando en Grecia, la verdad que las imágenes te parten el alma, porque uno revive algunos de los momentos dramáticos que se vivieron en Argentina. Esta foto dio el viernes la vuelta al mundo. Se trata de un jubilado griego sumido en lágrimas delante de una sucursal bancaria en Tesalónica con su libreta de ahorros y su cédula de identidad en el piso. Tras cruzarse con 3 bancos cerrados, finalmente dio con una sucursal abierta en la que le negaron su dinero. Están robando cuando vamos hemos sacrificado para juntar un peso y lo están robando. Erotokritos Kimionis dirigió una tienda de tejidos, solía suministrar a las fábricas de confección en Grecia, pero muchas ya han cerrado. Están cerrando tiendas una tras otra, porque muchos vestidos vienen ya hechos de China y Corea, lo que ha obligado a las fábricas textiles a cerrar. La industria del calzado está al borde de la desaparición porque ingresan calzados de distintos lugares del mundo a precios que no se puede competir. Es un país que se está aniquilando, se está quedando sin industria, estamos privilegiando lo importado, estamos privilegiando que nuestra gente se muera de hambre. Caballo, luchador. Otras 100.000 pequeñas empresas podrían cerrar antes de que finalice el año, con la pérdida de 250.000 empleados. Cuando uno lee las condicionalidades que les ponían, privatizaciones a mansalva, baja de jubilaciones, flexibilización laboral, es exactamente lo mismo que pasaba en Argentina. La flexibilización laboral fue una ley pedida por el Fondo Monetario Internacional. La reforma laboral, después de 6 meses hay 100.000 desempleados más en el país. Todo junto hace a la posibilidad de bajar los índices de empleo, de bajar los índices de empleo. El Fondo Monetario Internacional aconseja el salario a la baja en la Argentina, le exige a De la Rúa este tipo de leyes para sostener lo insostenible de la convertibilidad. Esto demuestra cómo eran los verdaderos poderes en Argentina. Es muy fácil decir, bueno, Grecia igual que Argentina, porque tenés algunas cosas que son muy similares. En Grecia cerraron los bancos y los cajeros entregan un mínimo de plata por día. Pero hay que marcar una diferencia sustancial. El corralito en Argentina era para profundizar el ajuste, para sostener la convertibilidad, para sostener unas políticas de exclusión. Siguen teniendo ese mismo ahorro, esos mismos dineros, y además puede utilizar esos ahorros para lo que quiera. Usted es dueño de su dinero y usted el dinero lo tiene en el banco. Sí. Usted podrá visitar a su dinero los días domingos de 18 a 20. El dinero es suyo, sigue estando ahí y lo puede usar como usted quiera. Y se lo darán para que usted lo toque, para que juegue, haga un juego recreativo, dialogue con su dinero. Los primeros días que adoptamos el corralito lo explicamos. Y hasta muchos periodistas como Bonelli lo sostuvieron, lo explicaron, dijeron que era una medida sensata. ¿Llegaremos a acostumbrarnos a la bancarización que decía Domingo Cavallo? Hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, que el dinero está disponible en los bancos. Acá no hay un congelamiento, de decir, usted no puede sacar la plata. En cambio, en Grecia, cuando se dice, bueno, vamos a frenar la fuga de capitales, ¿para qué? Para evitar las políticas de ajuste. Tsipras no es lo mismo que De la Rúa. No, claro, el ministro de Economía de Grecia no es lo mismo que Cavallo. Το όχι το σημερινό είναι ένα μεγάλο ναι στη δημοκρατική Ευρώπη. Είναι ένα όχι στο όραμα της Ευρωζώνης ως απέραντο σιδερένιο κλουβί των λαών της. Είναι ένα ηχηρό ναι στο όραμα της Ευρωζώνης ως κοινός τόπος ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Cuando acá fue lo del corralito, la manifestación que era, querían tomar la Casa Rosada. En cambio acá no, tenés de apoyo. Να διαδηλώσουμε υπέρ της κυβέρνησης μας και κατά της λιτότητας. Το γεγονός ότι μπορεί κάτι να κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ελλάδα θα είναι ένα σημάδι για όλους τους λαούς της Ευρώπης ότι μπορεί, ότι υπάρχει διέξοδος, ότι υπάρχει άλλος δρόμος πέραν της λιτότητας και της λογικής ότι συμπυκνώνουμε τους μισθούς. Η μας θεώρηση είναι ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του λαού.
Bien, para evitar las lagunas de algunos analistas españoles, recordemos, había un gobierno socialdemócrata en Grecia, históricamente muy parecido a España, eso. Cuando sube el gobierno de la derecha, tampoco puede dar solución a estos problemas. Y recién entonces crece la figura de Alexis Tsipras y del movimiento Syriza, movimiento de izquierda, como la única alternativa que se planteaba frente al ajuste, ¿no? Edgardo Moca. Sí, tiene muchas aristas, esto algunas las hemos tratado bastante acá. Yo creo que hay una crisis política en Europa. El resultado de hoy es una crisis política en Europa, una visible pérdida de hegemonía de Alemania, el gran derrotado del referéndum, aparte del mundo financiero, los buitres, como Estado-nación es Alemania, porque ahora Alemania tiene un pequeño problema, siguen apretando y chantajeando a Grecia después que la sociedad griega le dio este respaldo. ¿Cómo es eso? Económicamente es un tema, pero políticamente eso es muy complejo. Y llama mucho la atención que en los últimos días el Fondo Monetario Internacional se diferenció de sus dos pares de la Troika. Por primera vez el Fondo Monetario Internacional dijo, así como está, la deuda griega es absolutamente impagable. Uno que sabe que el Fondo Monetario Internacional no es un grupo de técnicos que no tienen nada que ver con nada, sino que responden a ciertas lógicas también estatales y nacionales, si a eso le sumamos las declaraciones de Obama diciendo Europa tiene que arreglar, tiene que negociar, Europa no puede entrar en una situación de disolución, da la impresión de que hay un juego de grandes actores, de grandes jugadores alrededor de Grecia y que Estados Unidos está tratando de capitalizar la evidente pérdida de fuerza que significa este resultado para Alemania. Hay novedades en Europa. Europa ya no tiene, a partir de hoy no tiene claramente una brújula y un dueño de esa brújula. El que llevaba esa brújula contra todas las lógicas populares, que era el gobierno de Alemania, de Merkel, está hoy en una situación crítica y va a tener que elegir entre una u otra forma de seguir debilitándose, porque enfrentar a la Grecia popular y democrática que hizo este pronunciamiento maravilloso, y digo una segunda cosa de la que no me quiero olvidar, es un pronunciamiento contra todos, entre comillas, ¿no? Contra todos, sacando, digamos, los nuevos movimientos populares que han surgido en España, en Portugal y en otros lados, no solo las derechas y no solo los medios de comunicación que directamente hicieron la guerra, una guerra descarada en estos días, sino también las propias socialdemocracias. La socialdemocracia española mira para otro lado. ¿Por qué? Por el sencillo motivo de que si se afianza Syriza, se afianza Tsipras y se sostiene la puja griega contra las instituciones de la Troika, es previsible que las elecciones próximas, que son dentro de unos meses en España, tengan novedades políticas muy contundentes. Ya algunas las pudimos empezar a vislumbrar en las elecciones regionales. Yo creo que el mapa de Europa empieza a cambiar y que hay un eslabón débil que se está rompiendo, y detrás del eslabón, no es que Grecia es una cosa absolutamente fuera de sistema en Europa. Claro. Detrás de Grecia, haciendo cola para la reestructuración de la deuda y el default, están Portugal, Irlanda, España, ¿no? España desde ya, y hay que ver cómo evolucionan las cosas en países todavía más pesados como Italia. Ese grupito es el que se dio en llamar pigs, o sea, cerdos. Portugal, Ireland, Greece y Spain, ¿no es cierto? Con un cariño evidente a esta gente. Recordemos que el PASOK, el Partido Socialdemócrata griego, tiene muchas afinidades con el PSOE, ¿no? Con el Partido Socialista Obrero Español. PASOK es el partido de Wiener. Wiener, cuando le preguntaron qué opinaba de la situación en Grecia, es el PASOK el partido de Wiener, y en España es el PSOE. Bueno, ahí hay diferencias. Cuando hablábamos de, justamente lo que acaba de decir Moca, cuando hablábamos de lo previsible acá, lo que ocurría en Grecia, los que estaban con empatía con el movimiento griego, etcétera, los que sabían, los técnicos, sabían, valga la redundancia, de que iba a ganar el gobierno griego en esta pulseada popular. Pero los medios, tal cual explicó, todo confundieron, desorientaron a la opinión pública. Es decir, cuando vos leías acerca de eso cualquier diario europeo, sentías de que estaban casi empatados las dos fuerzas en pugna. ¿Es así? Creías, si no tenías el conocimiento que tiene alguien que estudia el caso, no podías saberlo. Para mí fue una sorpresa
agradable sorpresa el margen de diferencia. No estaba tan cantado, ¿eh? No estaba tan pero cantado. me parece que lo que dice Orlando se refleja en lo que marcaban las primeras planas de todos los diarios, creo, del viernes y del sábado, hablaban de un empate técnico entre el sí y el no en Grecia, y sacó el 61% el no. Frente al hubo muchos puntos de diferencia. Y lo vendían además como un referéndum para decidir la continuidad de Tsipras o no el gobierno. Porque además, bueno, Tsipras lo había, y el euro, digamos, todo. Era el miedo absoluto, era cómo se van a parar frente al sistema financiero internacional, cómo van a desafiar al sistema financiero internacional. Creo que la batalla de disciplinamiento fue evidente como pocas veces, ¿no? A nivel internacional, lo que se montó en torno a Grecia. Y me parece que esto también habla a las claras de lo más. Me parece que Grecia es un emergente, por un lado, del fracaso de los proyectos tradicionales, digamos, del siglo XX, ¿no? El fracaso absoluto de la socialdemocracia. Hoy hay un artículo de Moca en Página que es muy esclarecedor sobre cómo jugaron las izquierdas y las derechas, o pseudo izquierdas y fuertes derechas en el siglo XX y principio del XXI. Pero me parece que también habla de este replanteo del tablero internacional, de las relaciones de Grecia con Rusia, cómo Rusia se paró frente a este embate de la troika europea encabezada por Alemania contra este desafío del poder griego, que en realidad lo que está diciendo, no pueden seguir ahorcando. La frase de Kirchner diciendo los muertos no pagan deuda es nuevamente evidente, y es tan de sentido común que a uno le cuesta creer que haya que dar argumentos para decir, bueno, no te pueden pagar si no pueden trabajar, si no pueden producir nada, si lo único que vos le das plata para que te sigan pagando intereses a los bancos, que son los que expoliaron a esta gente, esto no cierra, al menos que mates a todos los griegos. Y es bueno recordar la diferencia entre el gobierno que está conduciendo Alexis Tsipras en Grecia en el momento en que se da esta crisis y lo que pasaba en la Argentina en el 2001. Que perdón, hoy Fernández Díaz en el diario La Nación hace una cosa que yo pensé que no era capaz de hacer, en el sentido de su ética y de su sensibilidad. Siempre uno piensa que hay un límite y después se demuestra que no. Hace un parangón entre la actitud de Cristina de solidaridad con Grecia y una supuesta alianza que el kirchnerismo habría tenido con Cavallo, que finalmente es lo mismo, porque los griegos ponen el corralito igual que Cavallo. Es decir, toman una fotografía en medio del desastre y le hacen hablar a esa fotografía. Es como que Grecia fuera el gobierno de la Alianza, cuando hace 5 meses un gobierno tomó un país en llamas, un país absolutamente, como están hoy las cosas, inviable. El del arribismo es el que precipita a la Argentina en el abismo de la crisis, mientras que Tsipras es el que intenta sacar y oponerse al ajuste. Bueno, el editorial de La Nación de hoy, en ese sentido, es tremenda, hablando de cómo el gobierno argentino aplaude al gobierno griego, que a lo que apunta es al desastre, al populismo, y en definitiva es el populismo ¿para qué? Para después lograr impunidad y seguir haciendo y desafiando al establishment nacional e internacional. Es impresionante. Bueno, le da rabia el resultado griego kirchnerista. Claro. Sí, pero tratan de deformarlo. Vamos a ir ahora a ver qué pasa. Sí, Dante, ¿querías decir? No, breve, pero el dato en el que hacemos tanto hincapié es el de los 5 meses. Exactamente, hace 5 meses que asumió. Eso no es un dato menor, y me parece que a su vez eso habla... la rigurosidad de Nielsen. Sí, más o menos 1 año y medio, 2. Es que parece que hace que fue como mucho. Bermúdez, ¿no? No, Nielsen. No, pero digo, y también eso te muestra la audacia política. Hay que recordar que no solo asume hace 5 meses, sino que gana con el 36%. O sea que, y efectivamente la situación se daba, digamos, un triunfo del sí le hubiera generado una convulsión política enorme, a través de la cual incluso podemos plantear si iba a seguir o no en el gobierno. Difícil. Entonces, es de una audacia política de las que pocas veces hemos visto. Y después es un breve comentario respecto a lo de Europa, porque como decía Nora, bueno, o como aparecía ahí incluso en algunos medios, se presenta a Tsipras y a Syriza como el populismo nacionalista, separatista, antieuropeo, anti-euro, etc. Y no es esa la propuesta de ellos. Entonces, de hecho, claro, es este no, digamos, a ver,
es un no, obviamente, al plan de ajuste, pero no es un no a Europa, o en todo caso, es un sí a otra Europa. A la Europa, como estaba hablando exactamente. Varoufakis, el ministro, ¿no? Bueno, me parece, es que creo que hoy fue clarísimo. Después del triunfo hablaron tanto Varoufakis como Tsipras, y los dos lo que plantearon, la frase de Varoufakis fue: déjennos respirar, porque si nos morimos no podemos pagar. Fue inevitable que un fantasma recorriera Europa. Y por otro lado, Tsipras lo que planteó, dice, hoy cambió el diálogo en Europa. Lo que dijo es que Grecia va a plantear qué Europa queremos. O sea, no es que en ningún momento hicieron una cosa, no es una cosa trosca de decir quemamos todo y nos vamos. No, nosotros nos queremos sentar a dialogar, pero ¿saben qué? Bajo estas condiciones. Y quería plantear un par de datos nada más. En primer lugar, hay una nota de Calcaño en página 12 de esta semana, donde plantea algo que es muy importante hasta desde el punto de vista técnico. Él explica ahí cuál es el problema de la deuda griega y explica por qué la derecha griega apoyó a Syriza, cosa que a uno le dice, pero qué cosa más loca. Bueno, es porque básicamente esa derecha griega también estaba planteando la legitimidad y la ilegalidad de la deuda. Esa deuda se armó una comisión y empezó a revisarse. Y lo que encontraron es que en la deuda griega hay incluso un modo que el Fondo Monetario aceptó de que Grecia tomara esa deuda, que va en contra de los estatutos del Fondo Monetario Internacional. O sea, esta es ilegítima desde el punto de vista ético y político, y es ilegal, además, también. Entonces, me parece que ahí hay que marcar. Y la otra cosa que quería plantear, hoy estoy viendo la televisión española, y el gran problema que planteaban tanto los analistas como los conductores de la televisión española era que, ¿por qué había ido Tsipras a un referéndum si él había ganado legítimamente? Entonces, ¿para qué ir a consultarle al pueblo qué hacer? Me hizo acordar muchísimo a la idea, a la molestia de la derecha con Venezuela, ¿no? Bueno, Tsipras lo que hizo fue decir, ¿saben qué? Yo lo que voy a hacer es ver si tengo espalda para sentarme con ustedes a negociar desde otro lugar. Claro, lo que les molesta es que llegue a negociar con esta espalda. Entonces, lo que hacen es poner en tela de juicio los referéndum y darle peso a una supuesta legitimidad electoral bien burguesa, nada más que las elecciones, y no esta idea de que en este caso un primer ministro, pero es un presidente, que lo que diga es, bueno, mi decisión la voy a someter a la decisión popular, y con ese apoyo yo voy, como pasa en América Latina, que cuando los presidentes necesitan apoyo no recurren a los asesores económicos y demás, sino a su propio pueblo. Me parece que eso es lo que más molestó en la Europa de la lógica de la que planteaba Edgardo, digamos, esta socialdemocracia que no quiere moverse más que en las estructuras propias de los partidos políticos tradicionales. Y está bien lo que decías, justamente el diputado Calcaño es quien preside aquí en la Argentina la Comisión de Investigación Histórica sobre la Deuda Externa, porque en la historia de la deuda, cómo se contrajo, quiénes la contrajeron y quiénes tienen que pagarla después, hay buena parte de las verdades de los pueblos a la hora de decidir estas cosas. Vamos a ir a un corte, vamos a seguir hablando de Grecia, qué pasa con los modelos en pugna, qué pasa con los que se sienten herederos de esos modelos aquí también, y les recordamos, ahora que tenemos los datos en pantalla, los resultados en la ciudad de Buenos Aires con el 92, ¿cuánto dice? 98%, ya estamos ahí. 45,6% Rodríguez Larreta, o sea, el PRO, 25,6% Martín Lustó y la coalición ECO, 21,7% Mariano Recalde por el Frente para la Victoria, el 4% de Zamora y el 3,1% de Miriam Bregman. En cuanto a Córdoba, tenemos a Juan Schiaretti, el candidato de José Manuel de la Sota, que obtuvo 38,2%, Aguad, este hombre de esa derecha radical que a algunos nos produce escalofríos, 34%, a Castelo, el hombre del Frente para la Victoria, 18%. Vamos a La Pampa, finalmente, que es donde hubo las IASO, internas, abiertas, simultáneas, obligatorias. Berna, 57,9% y Bruna, 42,1%, era algo que va a desembocar en un oficialismo. La Rioja, el candidato Casas, el candidato del gobernador de Herrera, 55,3%. Julio Martínez, el candidato del radicalismo más pro y compañía, 36,4%. Resultados cerrados. Vamos al corte, ya volvemos con más 678. Quiero verte sonreír un poco más de lo normal. Quiero verte sonreír